Es una de las fundadoras y coordinadoras de una red de mujeres en ciencias políticas llamada Red de Politólogas No Sin Mujeres. Como columnista del Nacional y Caracas Chronicles, se enfoca en temas de migrantes y refugiados y en la crisis migratoria de Venezuela. Para mí un placer estar con ustedes esta tarde, noche, con corazón venezolano, por supuesto, porque soy de ahí, pero ahora viviendo en Washington, D.C., donde trabajo en la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Muy contenta de estar con ustedes y bueno, preparé una ponencia un poco conectando mis áreas de trabajo y mis áreas de investigación y la organicé de esta forma. En primer lugar, quiero que repasemos muy brevemente el panorama regional de inclusión y participación de las mujeres y voy a tratar de no ser muy repetitiva porque capaz son temas que ya han venido viendo durante este segundo congreso. En segundo lugar, el tema de obstáculos que enfrentan las mujeres para su inclusión y participación y les voy a ofrecer mi manera de digamos, organizarlo en 4 dimensiones y ahorita vamos a ver cuáles son. También de ahí pasar a cuáles pudieran ser algunas estrategias, tanto institucionales como no institucionales, para una mayor representación de mujeres en la política y lo voy a estructurar de las mismas 4 dimensiones en las que voy a clasificar los obstáculos, para luego pasar a una mirada hacia el futuro, ¿no? ¿Qué propuestas de reformas pudiéramos pensar para lograr este fin de tener más equidad de género, más participación, más representación y acceso a derechos de todas las mujeres? Y voy a cerrar con algo muy concreto, que son mis tips, mis recomendaciones para liderar para la inclusión o liderar por la inclusión social, que por supuesto toca las dimensiones de equidad de género, pero también es considerada de la diversidad humana y de todas las identidades que pudiéramos tener y que se cruzan de forma interseccional en todas las personas que nosotros somos y que son realmente parte de la ciudadanía de todas las Américas. Comienzo entonces con esta primera sección, el panorama regional en materia de inclusión y en materia de participación política de las mujeres. Y voy a empezar dando una mirada al tema de derechos económicos y sociales, que es el área de mandato y de expertise del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la OEA que dirijo, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta de que todavía existen muchísimas brechas de acceso a derecho para las mujeres. Hay un tema de feminización de la pobreza en América Latina, ¿verdad? Hay una situación de mayor desempleo por parte de las mujeres versus sus pares varones, ¿verdad? Cuando efectivamente, y esto lo sabemos porque alrededor del 53% en las economías informales está conformada por mujeres, además de personas migrantes, pero bueno, eso es otro tema. Sabemos que cuando efectivamente entran al mercado laboral formal, lo escuché en un par de ponencias antes de la mía, sigue persistiendo el tema de una brecha salarial, con los hombres teniendo 33% del volumen de ingresos, mientras que las mujeres apenas el 23%. Hay un tema también importantísimo que dice al tema de autonomía social y económica de las mujeres y tiene que ver con el trabajo no remunerado, ¿no? Las expectativas sociales, los temas de estereotipos que eventualmente se traducen en la práctica en que las mujeres realizan entre el 71 y el 86% del trabajo no remunerado en hogares, es decir, el trabajo del cuidado de lo privado, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, o digamos, el tema de el costo de oportunidad, ¿verdad? Tiempo invertido en lo privado es tiempo que las mujeres no pueden invertir en una agenda pública. Y bueno, y en el tema de brecha salarial, también mencionar que las mujeres reciben el 83% de lo que reciben los hombres por el mismo trabajo desempeñado con igual educación y con todos, digamos, con iguales o similares características observables. Si miramos la representación de mujeres en puestos de alta dirección, esto es algo que no podemos dejar de lado porque la presencia de mujeres en el sector privado
también es un indicador de los progresos o no que hemos logrado en materia de equidad de género. Y sabemos, por ejemplo, que entre de las 72 grandes empresas en América Latina y en el Caribe, apenas 3 están lideradas por mujeres. Su representación en los directorios apenas es del 8%, en los comités y juntas directivas de las grandes empresas apenas es el 9.5%, así que en esta dimensión de los derechos de las personas también persisten brechas de acceso a derechos. Si miramos ahora la faceta de los derechos políticos de las mujeres, el derecho a elegir, el derecho a ser electa, digamos la faceta pasiva y la faceta activa de los derechos políticos electorales, digamos que tenemos un vaso medio lleno, ¿verdad? Una parte de progresos que no podemos negar, pero una parte de brechas y de vacíos que persisten más allá de todas las inversiones que hemos hecho en reformas a nivel electoral, reformas desde el sector público, política pública, etc. A ver, uno de los progresos que sabemos nadie puede cuestionar es el hecho de que ya se da la universalización del voto, nadie cuestiona el derecho de las mujeres a votar y sabemos que en promedio las mujeres son 50% de la población, 50% de los padrones electorales y del estudio que yo manejo, hecho más comprensivo, aunque no tan reciente, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en promedio las mujeres son 50% de la militancia de los partidos políticos. Entonces, esos son progresos importantes, mujeres activas, empoderadas, interesadas en lo público. Las Américas es también, aunque eso yo lo pongo en cualquiera de los dos lados, el lleno o el vacío, las Américas también somos la segunda región después de los países nórdicos con mayor representación de mujeres en los parlamentos, aunque esto no llega ni siquiera a una masa crítica del 30%, según establece la plataforma de Beijing. En junio de 2017 ya 11 países habían logrado 30% de masa crítica en sus parlamentos. Prácticamente todos los países de la región han adoptado las cuotas como medida de acción afirmativa, exceptuando 3 países, Guatemala, Uruguay, que lo hizo de forma temporal, y Venezuela, que vi algunos comentarios en el chat más temprano de que ha adoptado una medida de paridad, pero por vía reglamentaria, por vía de un manual, un handbook que produjo la autoridad electoral, pero no tiene una legislación electoral que da el mandato de la implementación de cuota o paridad como una medida de acción afirmativa. Entonces también Venezuela está en ese grupo de 3. Y 5 países de la región, que también vi que lo cubrieron, ya han adoptado la paridad como una medida ya no temporal, sino permanente, para propiciar la representación de mujeres, al menos en la oferta electoral, al menos en las listas que se presentan al electorado, y hay una discusión dándose sobre cómo movernos hacia reformas que den la paridad en los resultados, ¿verdad? Como el modelo de Ruanda y de otros países que han trabajado ya incluso no solo en la oferta de listas de los partidos en elecciones, sino cómo garantizarlo en los resultados. Pero bueno, eso todavía falta mucho por avanzar dentro de nuestra región. ¿Cuál es el lado vacío, digamos, de ese vaso que yo les mencionaba? Es que a pesar de los avances, todavía tenemos muy poca representación de mujeres en los espacios de poder, ¿verdad? Les comparto aquí una fotografía de la última Cumbre de las Américas que se celebró en Perú, y como ven, pues, en las jefaturas, es una reunión de jefes de Estado a nivel regional, que de la OEA somos responsables de fungir como Secretaría Técnica, y como ven, pues, apenas 1 o 2 mujeres en el grupo de 35 liderazgos a cargo de las jefaturas de Estado de los países de la región. En 2020, en solo 2 de los 35 Estados miembros había mujeres a cargo de jefaturas de Estado. De nuevo, apenas ni siquiera 30%, 28 tanto por ciento en los parlamentos. Es positivo, pero porque somos la segunda región del mundo, pero no hay todavía masa crítica ni proporcional al peso poblacional que tenemos las mujeres del 50%. Y a nivel local, donde uno pensaría que va a haber quizás un involucramiento y unas mayores posibilidades de acceso a puestos de poder a las mujeres, por ser más cercano a su comunidad,
porque toca más directamente y quizás se facilita el activismo y el involucrarse en una agenda más pública. Lamentablemente, según datos de CEPAL, apenas las mujeres están en alrededor del 15.5% en las alcaldías y 27.3% en los consejos municipales. Yo, en una reflexión que quiero, con la que quiero cerrar este primer bloque de análisis es esta premisa de que no es posible entender la fotografía de subrepresentación de las mujeres en la esfera política si no entendemos que está vinculada a los temas de exclusión económica y social, ¿verdad? Porque tenemos lo que yo he llamado un efecto espejo. Las asimetrías que vemos a nivel socioeconómico se terminan replicando sí o sí a nivel de asimetrías en el ámbito político, y por eso es que, y van a ver más adelante, cuando pensemos estrategias, por supuesto podemos apuntar a reformas electorales desde lo institucional, pero tienen que ser estrategias holísticas o integrales, digamos, holísticas, que aborden tanto los temas más institucionales, pero que se ocupen también de estas dimensiones de los derechos, como los derechos económicos y los sociales. Ahora quisiera hacer mi propuesta, porque sé que han estado escuchando diferentes miradas a estos temas de obstáculos para mujeres en la política de diferentes colegas en este congreso, pero les ofrezco aquí cómo organizo yo las dimensiones de obstáculos que enfrentamos las mujeres para acceder a lo público. Y hablo de 4 dimensiones: la dimensión de desigualdad estructural, la dimensión oportunidades, la dimensión fondos y la dimensión resistencias. Cuando hablo de desigualdad estructural me refiero primordialmente a lo que yo llamo la fuente madre o padre de este tema de desigualdad en el acceso y de competitividad electoral de las mujeres, que es la desigual distribución del uso del tiempo, ¿no? Y aquí yo no soy economista, yo soy politóloga, pero jalo este término y este concepto del campo de la economía, del costo de oportunidad, opportunity cost, y es explicar que el tiempo que las mujeres tenemos que invertir en el cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, en lo privado, ¿verdad? Ese tiempo invertido, porque no es perdido, siempre tiene un rédito a nivel de desarrollo humano, pero invertido en ese espacio es tiempo que no podemos invertir en lo público, y esto ya de entrada limita las posibilidades de las mujeres de acceder a estos espacios de poder. En segundo lugar, en esta misma dimensión hablo de estereotipos, valores sociales, expectativas que lamentablemente continúan encasillando a las mujeres en ciertos roles y les hace difícil naturalizar su liderazgo y, digamos, normalizar la posibilidad de que el electorado vote por ellas, ¿verdad? Y esto, o las vea y las sienta cercanas cuando están en puestos de liderazgo. Y eso, bueno, eso es otro tema, pero definitivamente es un factor que condiciona las posibilidades de las mujeres de entrar a lo público. En la dimensión oportunidades no voy a entrar mucho en detalle porque ya estuve escuchando varias ponencias más temprano y sé que ya tocaron lo que con otras colegas en un libro que publicamos en 2017 en inglés, Women Politics and Democracy, Mujeres, Política y Democracia aquí en Estados Unidos, nosotros tipificamos 3 tipos de techos: techos de cemento, techos de cristal y techos de billete, por supuesto construyendo sobre la literatura en el tema. Pero en la dimensión oportunidades hablamos de los techos de cemento, que escuché nombrados, olvido cuál fue el otro término que usaron acá, pero es similar, que se refiere a estas autopercepciones que las mujeres tenemos de nuestras capacidades, de sentirnos suficientemente asertivas para pedir estar en la lista, para pedir estar en ese proyecto, para pedir estar involucradas en X o Y actividad, ¿verdad? Y que de algún modo se ha utilizado mucho más allá de la ciencia política o del campo de la comunicación política. El término que se usa es el síndrome del impostor, ¿verdad? Eso es a lo que nos referimos con los techos de cemento, que efectivamente terminan impidiendo las posibilidades de las mujeres de acceder a más poder. Y los techos de cristal, que no los voy a describir en profundidad, pero esas prácticas dinámicas que no le podemos poner el dedo, no, por eso es que son de cristal, porque no las vemos, pero que están en las prácticas y que prohíben que las mujeres puedan ir subiendo a las direcciones de comisiones, a las direcciones o digamos a los grandes puestos de liderazgo dentro de los partidos, dentro de los congresos, etc.
En la tercera dimensión, que es la que yo llamo dimensión fondos, hablamos de los techos de billetes, en el sentido de que no podemos ser naïf, no podemos ser inocentes y pensar que para hacer política no hace falta dinero, ¿verdad? Las candidaturas de mujeres también, igual que las de los pares varones, necesitamos dinero para hacer política, pero lamentablemente las mujeres se enfrentan a estos techos de billetes, no teniendo necesariamente las mismas posibilidades de usar su patrimonio personal o patrimonio personal, por ejemplo, el acceder a redes corporativas en los países donde se permite el financiamiento privado de campañas. Eso varía de país a país, pero digamos donde lo haya. Estos terminan siendo también razones por las que las mujeres no pueden hacer sus campañas y ser efectivas en la política, y sobre todo en nuestros países donde los costos de campaña han subido tanto. Y en esta dimensión, bueno, no podemos descuidar el tema de la distribución del uso del tiempo y la brecha salarial como factores que no permiten que las mujeres arranquemos con un patrimonio personal para hacer campañas. Y en la dimensión resistencias, yo incluyo como algunos obstáculos las prácticas excluyentes de hacer política que continúan utilizándose en América Latina, y las manifestaciones más fuertes que digamos es casi proporcional a la entrada de mujeres en política, que son las incidencias de violencia política en razón de género. Hemos avanzado tipificando y sancionando estos casos, pero sigue estando ahí como un factor que, digamos, inhibe a algunas mujeres a arriesgarse a tener una imagen pública, bueno, por el costo personal que puede ser estos ataques, o las que efectivamente sí deciden hacerlo, pues igualito tienen que sufrirlo. Y hoy en día hemos venido hablando, yo escuché algunas ponencias vinculadas al tema de redes sociales. Hoy en día esa violencia también se ha trasladado a el mundo digital, ¿no? Con casos de violencia digital muy fuertes y donde las mujeres más pronunciadamente son víctimas de ellas. Ahora, si pensamos en estrategias, ¿verdad? Institucionales y no institucionales que pudiéramos adoptar, las voy a proponer en las mismas dimensiones que organicé y estructuré los obstáculos identificados. En la dimensión de desigualdad estructural, los países de la región tienen que trabajar seriamente en nuevas políticas públicas, en sistemas de cuidado que permitan distribuir mejor la carga del cuidado de lo privado, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre la familia, el Estado y el mercado. Es importante también, desde todos los ámbitos en que estemos conectadas, trabajar en campañas para combatir estereotipos que encasillan a las mujeres en ciertos roles, y campañas para naturalizar su presencia en puestos de liderazgo. En la dimensión oportunidades, por supuesto, continuar con espacios como estos que estamos teniendo para entrenar a más mujeres, capacitarlas y trabajar en el proceso de empoderamiento de cada una, que es un trayecto muy personal y que siempre se beneficia con espacios de aprendizaje y de sororidad. Por supuesto, el uso en la dimensión oportunidades de las leyes de cuotas, de paridad, de género, y ahorita voy a hablar un poquito más de ellas en la parte de reformas, al igual que cuotas de representación en comisiones, grupos de trabajo, etc. Esto a nivel de parlamentos, de partidos o de otros espacios donde las mujeres podamos estar. En la dimensión fondos, por supuesto, las estrategias para solucionar los techos de billetes pasan por algo que se está empezando a implementar en América Latina cada vez más, que es el financiamiento dirigido a candidaturas de mujeres, que sabemos que Brasil ya ha implementado, al igual que acceso a medios de comunicación y redes de fondos privados para las mujeres. Y en la dimensión resistencias, por supuesto, esto pasa por llamar a las cosas por lo que son, cuando las vemos que están ocurriendo, es decir, cuando hay prácticas que excluyen a las mujeres, señalarlas y evidenciarlas, y establecer reglas de juego claras para hacer política, al igual que seguir trabajando en el diseño de leyes para tipificar y sancionar la violencia política en razón de género, que sabemos que han habido progresos súper interesantes en la región, y nuestras colegas, por ejemplo, en la OEA de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, ya han incluso, del mecanismo de Belén do Pará, de violencia contra las mujeres, han incluso diseñado una ley modelo en materia de violencia política en razón de género. Si pensamos ya
en reformas hacia el futuro, ¿verdad? Por supuesto, yo insisto en que las estrategias tienen que ser integrales, tienen que atender los temas de empleabilidad, de ingreso, de distribución desigual del tiempo, aportes de las mujeres, etcétera, desde la dimensión de los derechos sociales y económicos de las mujeres y, por supuesto, lograr mayor y mejor representación política desde la óptica de los derechos político-electorales de las mujeres. Pero si pensamos en qué reformas legislativas están pendientes, y aquí yo tomo de una publicación de mi querida colega y amiga, hermana Flavia Freidenberg, de 2020, aquí están los dispositivos que sabemos pueden ayudar o pueden contribuir a que tengamos a más mujeres en espacios de poder. Por supuesto, seguirnos moviendo como región hacia el horizonte paritario como medida de acción afirmativa, con 50 y 50% de representación en las listas de los partidos, el evitar las válvulas de escape como las primarias o las internas que se utiliza, en algunos partidos la utilizan como manera de evadir la implementación de la cuota, el no decir, digamos, no hacer un espejismo y decir que se cumple con la paridad colocando a las mujeres en las suplencias en vez de puestos titulares, fortalecer el mandato de posición también, no en diferentes, digamos, en todos los sentidos, ¿no? De forma horizontal en las cabezas de listas, de forma vertical, de forma alternativa, alternada entre hombres y mujeres, y no en las suplencias, ¿verdad? Y, por supuesto, asegurando de que estén ubicadas en distritos con competitividad electoral, ¿no? No en distritos perdedores, sino en distritos donde tienen alguna posibilidad de ganar. Y, finalmente, toda la discusión que está pendiente desde la óptica de reformas electorales, del cambio hacia listas cerradas, ¿no? Y no el voto preferencial con listas abiertas, porque empíricamente ya se ha demostrado que tienden a desfavorecer a las candidaturas de mujeres. Aquí les dejo muy brevemente la legislación en financiamiento político dirigido a candidaturas de mujeres en América Latina. Son 4 grupos los que tenemos, aquellos países que dan financiamiento público directo para entrenamiento en liderazgo de las mujeres, aquellos que dan financiamiento público indirecto a través del acceso a medios, que esto es Brasil, aquellos que dan incentivos financieros a partidos con candidatas electoralmente exitosas, y el último, aquellos que han implementado el financiamiento público directo para políticas en temas de equidad y de inclusión, como Costa Rica. Y aquí les mapeo algunas propuestas mirando hacia el futuro de lo que pudiéramos considerar a nivel regional como reformas para garantizar más mujeres en espacios de poder. No voy a revisar cada una en el interés del tiempo, les puedo dejar esta presentación de PowerPoint de referencia, pero menciono 2 que pudieran ser interesantes para su conocimiento. Por un lado, la incorporación de en las leyes el financiamiento dirigido a las candidaturas para que puedan cubrir gastos de cuidado, ¿no? Del cuidado de lo privado, babysitters, enfermeras. Sabemos que la ley electoral de Canadá ya contempla un dispositivo similar para candidaturas de hombres y mujeres, ¿verdad? Para que puedan acceder a fondos para dejar a alguien cuidando de su ámbito privado y poder salir a hacer campañas. Esto es algo interesante que se puede considerar hacia el futuro para la región, o en aquellos países, en una segunda que también mapeo, en aquellos países donde se permite el financiamiento privado de campañas, el legislar para el uso de estas campañas de crowdfunding, ¿no? De recolectar fondos individuales, de a pocos fondos por aquí y por allá, que sabemos que al menos en Estados Unidos han funcionado muy bien para lograr el financiamiento que algunos candidatos que son el underdog no han podido conseguir, y sabemos también que está funcionando para algunas mujeres y sus candidaturas en la región. Voy a cerrar porque ya se me acaba el tiempo y me anoté mis 30 minutos y me quedan 5 o 6, con lo que son mis tips para trabajar nuestro liderazgo o a quienes asesoremos, ¿no? Mujeres que asesoremos u hombres también, esto aplica para nuestros amigos aliados varones, cuando estamos ejerciendo nuestro liderazgo, y cómo asegurar de que sea un liderazgo para la inclusión. Esto que les voy a decir ahora está contemplado, está contenido en mi libro disponible en Amazon, que se llama Éxito en Cápsulas,
5 claves para comenzar o recomenzar tu carrera, ¿verdad? Que tiene temas de liderazgo, tiene temas de cómo proyectar diferente nuestro campo profesional o en nuevos campos profesionales y las cosas que a mí me han funcionado en mi práctica profesional. Mucho de lo que les voy a hablar está contenido ahí y está contenido también en mi contribución a el Manual del Perfecto Político en Campaña Electoral o Manual de la Perfecta Política en Campaña Electoral, que publicó este año el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Ahí les marqué donde están mis tips para el concepto o el tema de campañas inclusivas. Entonces, lo pueden ir a ver ahí, pero yo se los voy a decir, digamos, lo van a escuchar de la fuente directamente a continuación. Mis tips incluyen lo siguiente. Número 1, cuida tu lenguaje. El lenguaje importa porque puede perpetuar relaciones de poder o las puede transformar, así que seamos cuidadosos en el lenguaje que usamos en nuestras campañas o en nuestros equipos. Segundo, las personas son el centro, ¿verdad? Cualquier proyecto de política pública, actividad, iniciativa, tiene que tener a las personas en el centro y eso implica trabajar con un enfoque de derechos humanos y con la meta final de llevar bienestar a las personas que queremos servir. Tercero, arma equipos diversos. Esto es un ejemplo, digamos, una manera de ser ejemplo de inclusión. Hay que rodearnos de equipos que reflejen la diversidad humana y porque, digamos, hasta por una razón práctica se ve bien, pero una razón sustantiva es que las propuestas que hagas siempre van a ser mejores cuando tienen diferentes perspectivas y diferentes miradas en consideración. Cuarto, normaliza la visión y presencia de las mujeres en tus equipos. Idealmente aspira a lograr una paridad de 50 y 50 en los equipos que confecciones y por supuesto no estamos hablando de una presencia simbólica, así de tipo token, sino más bien, además de eso, encargarnos de que su visión, sus saberes, sus perspectivas también se vean reflejadas en lo que producimos. Quinto, evita articular tus propuestas de soluciones sobre la base de estereotipos, ¿verdad? Esto te permite ser un modelo a seguir para tu equipo, para tus seguidores, para tus colaboradores y hasta para las personas con las que compites. Número 6, piensa en modo co-creación, en el sentido de que una herramienta para dar legitimidad a tus mensajes, a tus propuestas, las soluciones que has pensado, es construirlas en co-creación con quienes van a ser beneficiarios de esas propuestas, de esos mensajes y de esas soluciones. Así que, bueno, tipo town hall, reuniones de enfoque, grupos de enfoque, otras metodologías que existen para co-crear con quienes se van a beneficiar. Y los últimos dos, sea accesible. Yo creo que el liderazgo de 2021, el liderazgo en el horizonte post-pandemia, es un liderazgo inclusivo, sencillo, accesible, y ya no camina ese líder que se siente el intocable, que se siente el único importante. A la larga esto va a caer y no va a tener la receptividad y el apoyo que este otro tipo de liderazgo. Y el último tip, y sobre todo porque trabajo mucho los temas de inclusión de personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, personas LGBTI, importante no exagerar, ¿no? Cuídate de no exagerar porque la sensibilidad excesiva también puede ser vista como una manera de discriminar a las personas y cuando en realidad lo que quieren es ser tratadas igual que todos los demás. Ahora, a liderar todas, muchísimas gracias por esta invitación. Les dejo aquí mis redes sociales, en Twitter, @BeticaMunozPogo, y en Instagram, @BeticaMunoz, donde doy muchos de estos tips profesionales y de cómo liderar de forma inclusiva. Les invito a seguirme, les invito a que sigamos la conversación por ese medio, ¿verdad? Y de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Ahora, como dejo de compartir, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Betilde. Tenemos aún 6 minutos antes que empiece Nora Campillo, que ya está en sala. Estamos tratando de que las ponentes cubran todo el espacio. Mira, te quiero leer un titular de la revista Caretas de Perú. Dice que son 68 congresistas del gobierno pasado, del 2020, porque como sabes, hemos empezado un nuevo ciclo en abril de este año.
Bueno, de los 68, son 68 congresistas con procesos de investigación en el Ministerio Público. 68 de 130, no soy muy buena en matemáticas, pero un 80% de parlamentarios, de estos, la gran mayoría, más del 70%, son hombres con estas investigaciones. Mucho tiene que ver con el financiamiento de sus campañas, mucho tiene que ver con lavado de dinero, títulos falsos, peculado, etcétera, etcétera. El punto al que iba es que tú nos hablabas muy bien de estos techos de cristal, de estos techos de billete, que en verdad me parece muy bueno el término, y además de también lo que mencionó Yuri, ¿no? De este síndrome del impostor. Entonces son factores externos y propios que nos impiden de pronto poder tener esta cuota mayor. En ese sentido, hablabas también de la masa crítica, que la academia lo denomina como una masa de poder para poder llegar, se habla incluso de superar el 30%, para hablar de una masa crítica, pero ¿cómo es que hacemos, cuál sería la mejor forma de legislar o de aplicar algún sistema que tenga que ver justamente con temas de corrupción, temas que escapan un poco de las manos? Cuando hacemos campaña en Perú, nos enfrentamos a hombres, y con esto no quiero, digamos, ser respectiva en ningún sentido, pero con mucha más capacidad adquisitiva y con leyes de financiamiento un tanto endebles, un tanto echa la ley, echa la trampa, y que este es, en buena cuenta, una de las limitantes para que mujeres arriben al poder, puesto que, como has dicho, las campañas y la política requiere inversión, requiere dinero. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en temas legislativos para superar toda esta barrera, siendo la corrupción pues sistemática, ¿no? Por lo menos en el Perú venimos de un proceso de corrupción de muchísimos años, y esto impide justamente también llegar a cargos de poder. Es correcto. Bueno, sí, yo siempre digo, no seamos inocentes o naivos y decir que para hacer política no hace falta dinero. Por supuesto que hace falta. El tema es que los sistemas de financiamiento político tienen sí o sí que buscar o aspirar a lograr dos principios: la transparencia y la equidad, ¿verdad? Y para lograr transparencia y para lograr equidad hay diferentes dispositivos en la legislación que se pueden incluir, que se pueden negociar y que se pueden considerar. Desde la dimensión de la transparencia y eso que tú conectas con los temas de corrupción, hay cosas tan concretas, por ejemplo, como el imponer límites a los gastos de campaña, que no tenemos en América Latina eso de forma sistematizada, pero al imponer límites al gasto de campaña con sanciones con dientes que permitan que se implementen, vamos reduciendo las posibilidades de entrada de fondos ilegítimos a las campañas, ¿verdad? La distribución, digamos, o desde el posicionamiento de la OEA vemos que el financiamiento público de campañas tiende a nivelar la cancha y tiende a propender hacia la transparencia versus permitir que un sistema de financiamiento de campaña sea puramente privado o predominantemente privado, porque estás abriendo huecos donde se pueden filtrar fondos ilegítimos o que van a terminar en situaciones de corrupción. Y desde la dimensión de equidad electoral, que es el segundo principio que cualquier sistema de financiamiento de la política tiene que sí o sí atender, yo mencioné algunos, como por ejemplo el financiamiento dirigido a candidaturas de mujeres o de afrodescendientes, que Brasil también ha implementado en el caso de las personas afrodescendientes, o sea, que permite que haya más diversidad en las candidaturas que tiene opción de votar el electorado, ¿verdad? El acceso a medios de comunicación son maneras también de ir logrando esa equidad, esclarecer la palabra, divulgar y transparentar los mecanismos de distribución de los fondos públicos dentro de los partidos políticos, que sabemos que es la caja negra en esta materia. Los fondos llegan a las cuentas de los partidos y no sabemos cómo se distribuye ese financiamiento.